Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes desde donde nos estén acompañando o buenas noches, dependiendo para cada región de la cual el día hoy nos estamos conectando o lo están viendo de manera ya grabada en algún otro momento. Y bueno, sin más, darle la bienvenida a este foro México rumbo al 2024, un foro en el cual queremos o pretendemos precisamente abordar, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en México? ¿Cómo es que va, pues, esta parte rumbo a menos de un año ya, rumbo a las elecciones de presidenciales principalmente, pero recordar que también hay otras elecciones, bueno, durante estas elecciones que son las generales, mejor conocidas, también están los cargos como jefe de gobierno, en caso de la Ciudad de México, alcaldías, gobernadores, diputaciones y, por supuesto, senadores, tanto federales como locales en algunos casos. Creo que ya todos, en la mayoría, estaremos haciendo esta votación, pero precisamente cómo va este rumbo y cómo van la parte electoral durante estos meses previos y todo lo que ha acontecido. Bueno, pues justamente el día de hoy lo analizaremos desde un punto de vista estratégico con los invitados y los panelistas que agradezco que se hayan sumado a este foro y que justamente la idea de este tipo de eventos es pues compartir y analizar un poquito toda la información que hay y todo lo que está sucediendo en el panorama político y social. Así que sin más, darle la bienvenida a a la maestra Maite García Mirabete, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la consultoría en comunicación estratégica, especializada en oratoria y media training. Ha sido conferencista nacional e internacional y además ha obtenido el premio Napolitan Victory Award en el año 2021 como mejor consultor del año en oratoria, debate y media training y Global Democracy en 2021, así como el premio Global Académico en consultoría en comunicación política, pero además, si fuera poco el ámbito de la consultoría política, también es CEO del grupo Voz Esmeralda, VPA de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex Nacional y directora de la Red de Mujeres, Latinoamericanas. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Hola, querido José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y estar en este foro. Me imagino que nos van a acompañar nuestros otros compañeros, ¿verdad? Así es, claro, ya están por acá. Bienvenida, Maite, y es un gusto estar de nuevo por acá, verte por acá en este espacio de Hagamos Comunicación. Igualmente, querido José Luis, muchísimas gracias por la invitación con un tema que está hoy en día que arde, ¿verdad? Entonces hay mucho que hablar de lo que va a ocurrir en México, que de hecho ya está ocurriendo, pero que se va acercando cada vez más al 2024. Así es, Maite. Vamos a dar el paso al siguiente, la presentación, mejor dicho, al siguiente panelista. Él es Fernando Mercado. Cuenta con una licenciatura en periodismo por la Universidad de Morelia, un máster en comunicación política que actualmente está cursando en la Fundación Ortega y Gasset. No miento, el máster ya lo cursó y más bien está cursando la maestría en administración pública. Es asesor de comunicación y educación en el Instituto de la Juventud Moreliana, enlace de comunicación social, delegado de la Federal de la SEP en el estado de Michoacán. Ha sido también asesor de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y vamos con él hasta Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación a este foro, por invitarme a compartir, bueno, pues un poco de lo que podemos aportar en esta tarde. Y pues también muchísimas gracias a la doctora Maite García Mirabete, que bueno, pues es un honor con usted poder compartir esta plataforma. Y bueno, pues gracias a las tecnologías, el día de hoy estamos aquí conectados. Eh, pues esperemos aportar algo bueno para esta mesa. Así es, muchísimas gracias, Fernando, y voy a dar paso a presentar a la siguiente panelista. Ella es Nayeli Díaz Vargas, es comunicadora por la Universidad Nacional Autónoma de México con preespecialización en medios audiovisuales. Se ha desempeñado como conferencista en temas de oratoria para campañas electorales, incidencia política,
de la Juventud y Comunicación con Perspectiva de Género. Ha trabajado en relación con la consultoría política y la estrategia de comunicación digital, además de que es autora de artículos e investigaciones en materia de comunicación política, persuasión y liderazgo político. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como siempre, un gusto compartir estos espacios y un verdadero honor estar aquí al lado de Maite, al lado de Fernando Mercado. La verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Todo un honor para mí. No, muchísimas gracias al contrario a ustedes por habernos aceptado, por hacer un tiempo en las agendas. Yo sé que es viernes, por eso fue a las 6 de la tarde. Digo que aunque esta edad ya yo quiero dormir los viernes, ya no quiero salir. Pero bueno, vamos con la primera pregunta. En este panel lo que vamos a compartir precisamente, más que entrar en controversias, lo que nos gusta es compartir los diferentes puntos de vista y por supuesto analizarlos. Por supuesto es un espacio libre de opinión y ustedes podrán compartirlo, su sentir o su ideología. Y bueno, de esta forma, pues yo doy la pregunta y ustedes van contestando o van retroalimentando y al final hacemos un juego de palabras. Así que la primera pregunta que tenemos el día de hoy es, desde su punto de vista, ¿cuál es el panorama actual rumbo a las elecciones del 2024? Si quieres, comenzamos contigo, Maite. ¿Nos escuchas, Maite? No, es que como que se me cortó de repente, fíjate. Ok, no te preocupes. Sí, les decía que desde su punto de vista, ¿cuál es el panorama rumbo a estas elecciones del 2024? ¿Quieres que comience yo? Sí, adelante, Maite. Vale, muy bien. Bueno, pues venimos de 5 años ya de una presidencia que ha trabajado, pues algunos puntos que podríamos decir que han sido aceptables, pero que en general podríamos evaluar, a pesar de que la percepción sigue muy alta, lo vemos en las encuestas, sigue teniendo una percepción bastante buena. Tenemos muchos problemas en los que tendríamos que estar poniendo como mucha atención porque eso es lo que va a estar también desenvolviendo o ayudando o perjudicando a cómo se va a trabajar durante las campañas. Y tenemos ahí un panorama, por supuesto, de inseguridad terrible. Hemos visto los casos de Zacatecas, hemos visto los casos de Baja California, por supuesto, Chiapas, que sería, yo creo que ahorita uno de los que más nos hablaría de lo que está ocurriendo cuando vemos que el narco se pasea por las calles y la gente lo vitorea. Pues esta inseguridad, por supuesto, va a plantear una necesidad imperiosa de que todos los que contiendan, por supuesto, los que van hacia la gubernatura, hacia posiciones municipales y, por supuesto, la presidencia, ese es un tema que van a tener que sí o sí abordar y abordar con una propuesta muy seria, porque ya nos dimos cuenta que abrazos y no balazos no funcionan, que abrazos y no balazos nos ha llevado a que tristemente en revistas americanas hablen de que el narco es la quinta fuerza laboral de un estado democrático como lo es el mexicano. Y más que hablar de una fuerza laboral, estamos hablando de trata de personas, porque sabemos que muchas veces estos jóvenes se les levanta, ni siquiera se les pregunta, se les lleva al narco, y esto es un grave, gravísimo problema. Por otro lado, por supuesto, viene todo lo que sería, además de las desapariciones forzosas, además de la cantidad de muertos que tenemos, pues temas tan sensibles como el de la corrupción, que no ha sido atacado de una manera correcta, al contrario, esta actual administración atacó por todos los medios habidos y por haber lo que se había construido a través de la sociedad organizada, que era el Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos visto cómo lo han ido poco a poco desmembrando en los distintos estados. Por supuesto, el tema de salud sería otro problema serio,
y el de educación, que también dio mucho de qué hablar recientemente. Las obras, vamos a llamar emblemáticas, que no acaban de cuajar y que gracias a una de ellas se canceló una obra que se hubiera resuelto un grave problema en México. La pésima administración, el endeudamiento que nos viene de ahora en adelante, porque pues están pidiendo un dinero que evidentemente no sabemos para qué se va a usar, porque no se usa para lo que es realmente necesario e importante, como puede ser la salud, que es uno de los temas muy sensibles, de seguridad, etcétera. Y este es el panorama que se van a presentar, que también por única ocasión, o por primera vez en la historia de México, contienden dos mujeres. Que esta es una de las cosas que a mí me hace muy feliz, porque fuera de, como dice Ana Lilia Rivera, la presidenta de la mesa directiva, no nos están dando la oportunidad, porque ella decía, nos han dado la oportunidad a las mujeres. No, 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 no hay ninguna oportunidad. Es algo que se ha trabajado durante muchísimo tiempo. El que Xochitl Gálvez esté hoy en día siendo la representante del Frente Amplio y por su parte Claudia Sheinbaum de Morena, significa que el trabajo está dando resultados. Y ahí tenemos a dos mujeres que van a contender, dos mujeres muy potentes, las dos. Para mi gusto, una tiene más carisma que la otra, una tiene una conversación y una narrativa que es mucho más creíble que la otra. La otra todavía sabemos está bajo el ala protectora de su sensei, de quien le acaba de ceder el poder de mando, y que traen ahorita ahí una disputa por Harfuch en la Ciudad de México, que sería, ahora veamos qué va a pasar con Harfuch, porque eso nos va a decir qué tanto poder verdaderamente se le cedió a Claudia Sheinbaum, ¿no? O qué tanto poder no va a poder ostentar a final de cuentas. Y por el otro lado tenemos pues a Xochitl Gálvez, que viene por el Frente Amplio. Vimos que apenas ayer o antier las secretarias generales de los partidos ya tienen lista la propuesta para todo lo que va a ser el trabajo que se va a realizar, todo el plan de acción, etcétera, que imagino que debe estar alineado con los principios, los valores y lo que Xochitl estaría buscando. Porque si no es así, pues vamos a encontrar ahí una seria incongruencia entre lo que ella hable y la propuesta de este proyecto que están presentando los tres partidos políticos, que además las que trabajaron esta propuesta fueron mujeres también. No desde la presidencia, porque ahí no tenemos mujeres en las presidencias de los partidos, pero sí desde las secretarías generales. Y además vienen las elecciones de las gubernaturas, en las que también vamos a ver cómo van a quedar ahí las distintas posibilidades, tanto para Morena como para el Frente, si en algunos estados irá Morena solo, Verde solo, el PAN solo, o el PRI por su parte. Todavía falta ver mucho. Morena ya está determinando en todos los estados las 4 primeras candidaturas o precandidaturas, y tiene todavía 2 más que puede proponer desde la nacional. Entonces esperemos hasta el domingo a ver qué nos van a decir, porque van a tener hasta el 30 de octubre para hacer esta precampaña, que nos va a hablar mucho también de hacia dónde van y si efectivamente Claudia Sheinbaum tiene el bastón de mano en su mano. Entonces, no sé si quieres que lo dejemos ahí y ahorita seguimos con la siguiente pregunta. Sí, justo, Maite, sí. Creo que abordaste varios temas de los que vamos a abordar justo hoy y de los que vamos a profundizar. Pero ¿qué nos puedes contar tú, Fernando? Pues justamente, ¿qué es este punto de vista que tienes sobre este panorama al día de hoy, que es 29 de 29 de septiembre. 29 de septiembre, porque ya de pronto digo otras fechas y luego viajo en el futuro. Hoy 29 de septiembre, ¿qué panorama crees o consideras que tiene la población mexicana rumbo a estas elecciones al 2024? Que bueno, pues son de diferentes cargos, pero sobre todo la que impacta, como bien lo decías Maite, la que impacta es las presidenciables, ¿no? Sí, justamente, mira, creo yo que cuando se iban a dar las elecciones del 2018, la percepción y el ánimo de la gente era la necesidad, era muy,
muy urgido tal vez un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno en turno está tal vez muy desgastado. El último año ya era muy complicado para la salida del entonces el presidente Enrique Peña Nieto. El cambio, los nuevos aires que la gente buscaba, bueno, pues no los tenía alguien más que López Obrador. Entonces, la gente esperaba un cambio que tú decías, o sea, se va a dar un cambio verdaderamente importante en cuestión de desarrollo social, de salud, de inseguridad, pero la verdad es que a estos 5 años que vamos, pues la verdad, y lo podemos palpar, no ha sido lo que se esperaba. Hay gente que ha estado muy arrepentida de haber votado tal vez por la cuarta transformación, porque no es lo que esperaban, no son los mismos datos que nosotros como sociedad en general tenemos a la percepción que tiene el presidente. Entonces, en este sentido, sí, creo que hay cierto sector de la población, sobre todo la población que en su momento apostó por la cuarta transformación y que no se le dio porque tal vez no hubo ese gran desarrollo del cual se hablaba. Pero sin embargo hay otra población, otro sector de la población que sí ha sido muy beneficiada y que bueno, a este último año de la administración pública del presidente, pues bueno, se va a venir los programas sociales a todo lo que da. Entonces, realmente esta población tal vez está muy ávida también de que el nuevo proceso se dé en este sentido, ¿no? De que, bueno, va a poder obtener algún beneficio inmediato. Sin embargo, pues bueno, los beneficios a largo plazo pues han sido muy pocos, ¿no? Podemos hablar, ya lo comentaba la doctora Maite, en cuestión de inseguridad. Nosotros acá en el estado de Michoacán, el fin de semana pasado, una presidenta municipal, pues bueno, también estuvo privada de la libertad. Afortunadamente está con vida. En cuestión de inseguridad y bueno, pues los demás temas que se han dado, ¿no? En Jalisco, en Zacatecas, en la cuestión de salud, o sea, muchísima gente y sobre todo los niños se han quedado sin medicamentos, sin terapias, y no solamente los niños con cáncer, las madres, las mujeres con cáncer, las personas que tienen VIH también, o sea, son muchísimos sectores de la población que se han visto afectados por el recorte de presupuestos y bueno, pues sobre todo pues por la falta de medicamentos que han tenido. En cuestión de educación también la verdad es que estos nuevos textos, no he tenido la oportunidad yo de poderlos ver, pero sí ha habido muchísima controversia en este sentido también. En el desarrollo, pues bueno, ya lo he platicado, o sea, hay 3 elefantes blancos que por así los podemos decir. El Tren Maya, que la verdad es que ha aumentado muchísimo su costo, o sea, muy elevado el costo para el desarrollo de este proyecto que es el Tren Maya, así como los otros 2 proyectos que, bueno, el presidente los anunciaba como si fueran lo máximo, lo que cambiaría la historia completamente y el desarrollo de este país, y que la verdad es que no lo ha dado. O sea, son planes que ahí se van a quedar y que de verdad no van a dar no más allá que un despilfarro completamente del gasto público. Y bueno, pues evidentemente esto nos va a generar una deuda pública que, bueno, no quiero ni pensar ni en cuánto tiempo vamos a poder salir de este hoyo, por así decirlo, y que de alguna manera, pues bueno, otra vez volvemos a comenzar otros 6 años, si es que, bueno, se da un cambio de gobierno, si se da un cambio en el timón, que la verdad, pues mi percepción es que creo que puede que tal vez podamos tener a Morena otros 6 años en el gobierno federal. El ánimo, ¿cuál es la otra percepción? Coincido completamente con la doctora Maite. Es la primera vez, creo yo, si es que se pudiera dar así, es la primera vez que vamos a tener una mujer presidenta en nuestro país. Y tal vez, pues, digamos que las condiciones así se han dado, tal vez, o las condiciones así las han ido marcando los líderes o las esferas políticas o los grandes actores políticos que han ido manejando, porque tal vez ya la percepción no es igual. Los partidos políticos tienen un desgaste tremendo. La gente ya no cree en los partidos políticos desde
2 elecciones anteriores lo hemos podido percibir, pero hoy en día los partidos políticos no tienen credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ahora el poder de la mujer o este auge que está teniendo la mujer en este momento, pues bueno, le da como un respiro a los partidos políticos. ¿Qué puedo decir? Que bueno, sí, por un lado está la doctora Claudia Sheinbaum, que bueno, era evidente que iba a ser ella la que iba a encabezar los trabajos de Morena, PT y el Partido Verde. Y por otro lado, que la verdad está el Frente Amplio por México, que a mí me hubiera gustado que de verdad se hubiera dado un ejercicio democrático en donde le hubieran dado la oportunidad a la ciudadanía de salir a votar aquel domingo para elegir, o tal vez para medir también a las 2 posibles candidatas, que en ese entonces eran Beatriz Paredes y que, bueno, hoy es Xóchitl Gálvez, la que encabeza este Frente Amplio, pero que, bueno, de alguna manera le hubieran dado a medir, de alguna manera Beatriz Paredes tiene toda la trayectoria política, tiene todo el colmillo político, y Xóchitl ya ha venido saliendo y se ha venido levantando bastante, pero la verdad es que desde una percepción, por un lado, Morena y la doctora Claudia Sheinbaum aglutinó o agrupó a todos a todas estas figuras políticas que de alguna manera pues también buscaban coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación y que sin duda alguna ella los invitó y los incluyó en su proyecto. Pero por otro lado yo veo a Xóchitl Gálvez, pues tal vez no tan arropada, no tan asesorada por los partidos políticos. ¿Dónde está Silvano Aureoles? ¿Dónde está Santiago Krill? ¿Dónde están estos políticos importantes que de alguna manera pueden darle rumbo al proyecto del Frente Amplio por México y sobre todo también, bueno, pues a los dirigentes de estos partidos políticos? Los veo cada uno haciendo su juego de ajedrez. Entonces, la verdad es que siento que sí le falta un poquito, darle un poco más de punch y de credibilidad al Frente Amplio para que realmente se vea sumado junto con la sociedad civil, porque así se planteó desde un inicio. Entonces no veo a la sociedad civil caminando junto con Xóchitl Gálvez, la vemos a ella sola, llegando a casa de cualquier mexicano, y bueno, tal vez le ha dado este juego, pero sí le falta, creo yo, un poco más para que tenga más credibilidad y bueno, pues pueda levantar de aquí al día de la elección. Y bueno, pues hasta aquí quiero quedar. Muy bien, gracias Fernando. Sí, y sin duda son varios temas de los que estaremos hablando. Justo quería empezar con esta pregunta, y voy contigo Nayeli, pero justo quería empezar con esta pregunta para recordar todos esos momentos buenos o malos o trágicos para la historia de México, de manera desafortunada en su mayoría se califican como negativos. Y justo el tema de los libros de texto, algo que discutíamos hace poco, es que la gran influencia fue los medios de comunicación, pero realmente nunca hubo la posibilidad de tener los libros de texto para poderlos revisar y que nosotros pudiéramos sacar. Digo, nos enseñaron fotos de los libros, ¿no? Pero a mí sí me hubiera gustado, bueno, aquí ustedes que me conocen saben que normalmente traigo un libro en la mochila que a veces leo y a veces no me da tiempo, pero normalmente sí me gusta hojear los libros. Y es algo que no vimos y que no sabemos realmente qué es lo que vaya a ocurrir precisamente con la parte tan sensible, y creo que una de las partes que son más fundamentales para una población, que es la educación, ¿no? Y bueno, vamos contigo, Nayeli. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este panorama actual rumbo al 2024? Claro, justamente la educación, ¿no? Bueno, más adelante en un momento lo retomaré. Pero bueno, primero, nos encontramos en las elecciones más grandes de la historia. Recordemos que en 2021 se dijo lo mismo, ahorita se eligen aproximadamente 19.600 cargos, un poquito más por ahí, pero estamos ante las elecciones más grandes de la historia y elecciones sobre todo históricas por lo que está pasando, ¿no? Hablamos, ya lo decía la doctora Maite, hablamos de que se va a escoger entre 2 candidatas, vamos a tener a la primera presidenta, entonces
Esto, si no les impresiona de verdad, no sé qué está pasando, pero bueno, esto es parte de las elecciones que vamos a tener. Estamos hablando también de que, como ya lo mencionaban, existe una ola del partido oficialista que, bueno, está arrasando en todos los estados, está arrasando totalmente, entonces ya no se está escogiendo como tal por Morena, por ejemplo, sino que se está escogiendo, por ahí escuchaba yo que Morena es AMLO, entonces no se está eligiendo precisamente por Morena, se está eligiendo un poquito más allá, ¿no? Entonces estamos justo frente a esta gran ola que está arrasando totalmente. Esto por un lado, pero por el otro también tenemos que tomar en cuenta todos los problemas, todas las situaciones que se han derivado de la administración, no voy a decir si buena o mala, se han derivado de la administración que ha surgido en estos 5 años. Estamos hablando en primera instancia que está en juego todavía esta relación internacional, ¿no? Últimamente hemos escuchado mucho esta parte de que si hay algún conflicto con Estados Unidos, que si el tráfico de armas, que si la inseguridad, el narcotráfico, el fentanilo. Entonces, esto es algo que sí o sí se tiene que tomar en cuenta porque va a definir posteriormente las relaciones internacionales. Y ojo, esto es muy importante porque sabemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Entonces, esto sí o sí tenemos que tomarlo en cuenta. También tenemos que considerar esta parte del sector salud. Recordemos que recientemente desapareció el INSABI, se empezó a impulsar al IMSS Bienestar, y entonces, ¿qué está pasando? Que mucha gente está alzando la voz, está diciendo que los servicios no son suficientes, que el presupuesto no es suficiente, incluso lo veíamos en el reciente presupuesto de egresos de la Federación para el 2024, que por ahí hubo ciertos recortes para el sector salud. Entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con la gente que necesita tratamientos, que necesita medicamentos, que no tiene justamente los recursos para acceder, por otra parte, a estos medicamentos y a este servicio de salud? Otra parte, lo que ya decíamos, la educación. Vimos por ahí descontento con los libros de texto, vimos por ahí descontento con los planes de estudio, ¿no? Que si se reducían las horas para matemáticas, que si se reducía, por ejemplo, bueno, también esta parte de la educación sexual fue un tema ahí un tanto controvertido. Ahorita claramente ya ha bajado un poquito este descontento, o bueno, por lo menos ya no se menciona tanto como a principios de agosto. Entonces, la educación también va a ser un factor fundamental y vamos a tener que estar muy pendientes de lo que vaya a pasar, de las propuestas que se vayan a hacer en esta materia. El desarrollo de la ciencia también lo veíamos este año, lo vimos en abril cuando se aprobó esta parte de la Ley de Ciencia y Tecnología. Lo veíamos totalmente porque era un descontento y que sí o sí también tiene relación con esta parte de las relaciones comerciales, las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se va a desarrollar la ciencia, cómo se va a desarrollar la tecnología y en qué punto vamos a posicionar a México en este sector, ¿no? Sabemos que no somos un país que desarrolle tecnología, que no somos un país que tenga, por ejemplo, que genere patentes. Entonces, este sector, si queremos que México vaya para arriba, que se le dé este impulso que se merece, hay que poner la vista, hay que estar muy pendientes de esta parte. Por ahí ayer escuchaba una ponencia de un experto en tecnología, un experto en inteligencia artificial, y justo ahorita que mencionaron esta parte del Tren Maya, de las refinerías, me acordé que él decía que en México no necesitamos una refinería, necesitamos que se impulse a la tecnología precisamente. Otra parte que es fundamental y que principalmente, o bueno, por lo menos ahorita ha sonado un poquito por aquello de que Claudia Sheinbaum es pues la coordinadora del Frente Amplio, no, de defensa de la transformación. La movilidad. La movilidad también es algo trascendente. Sabemos por qué, la línea 12, sabemos que la Ciudad de México está colapsando en materia de movilidad, entonces esto también va a estar muy presente en este proceso que ya inició el 7 de septiembre. La corrupción, la seguridad también van a ser factores que van a tener ahí cabida, y por supuesto que el apoyo al campo. También hemos visto últimamente que el apoyo al campo ha empezado a surgir
¿Por qué? Porque estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de que también nos enfrentamos a temas ambientales que también tienen que tener cabida. Necesitamos una agenda verde y necesitamos propuestas que nos den certeza de qué va a pasar en este sentido, ¿no? En el sentido ambiental, porque claro, estamos en una crisis del agua, ya estamos en una crisis por el cambio climático, nos alcanzó. Y entonces todos estos puntos son los que tenemos que considerar en este panorama. Sí, por un lado tenemos esta ola que apoya totalmente, incluso me atrevería a decir que ciegamente a un partido, pero por otro también tenemos que considerar estos puntos. Entonces, hasta aquí lo dejo por ahora. Muchísimas gracias a los tres. Han sido justo, han abarcado, mejor dicho, todos los puntos de vista o todas las ramas que en su mayoría están latentes hasta este momento y justo haremos, a diferencia de otros paneles, haremos una dinámica un poco diferente. A cada quien le voy a dar una pregunta, ya hay algunas formuladas, y así si quieren, para que no repitamos, y bueno, si quieren retomar, no hay ningún problema, lo podemos retomar y tendremos hasta 3 minutos para hablar, para dar respuesta. La primera, si quieres, comenzamos contigo, Maite. A ver. No me vayas a reprobar, José Luis. Justo me acordé de eso. Parece examen. Sí. Creo que todos pensamos lo mismo, yo eligiendo cuál. Digo, todas las conocemos, pero justo tú nos puedes dar un panorama más sobre esto, Maite, considerando que es la oratoria tu especialidad y que yo creo que al principio de esta administración, yo creo que repateaste y demás cuando veías las mañaneras, porque rompe con todo lo que se les dice a los políticos, ¿no? Entonces, ¿crees que los otros datos que se dan en las mañaneras, por supuesto, siguen funcionando para el gobierno? ¿Y cuál crees que sea su resultado próximamente en las urnas? Mira, hay demagogia y hay oratoria, ¿no? Y la demagogia, por supuesto, surte sus efectos. Manipula la opinión, manipula la capacidad de toma de decisiones de la ciudadanía. Y lo que hemos observado estos 5 años es un efecto demagógico. Sabemos, porque además está medido, que existe una cantidad impresionante de mentiras en la mañanera. Pero fíjate que, de hecho, yo aquí lo había puesto, ¿no? Que esta administración nos trae locos siempre, porque a lo mejor estamos con el problema de los chiquitos que acaban de matar en Zacatecas y entonces nos meten en una mañanera a lo mejor a López-Gatell que va a contender en la Ciudad de México y eso hace una cortina de humo impresionante y la gente deja de hablar de Zacatecas para hablar de López-Gatell. Es muy hábil manejando agendas, esto sí lo podemos decir sí o sí, nosotros lo sabemos y es algo ya muy dicho por muchos expertos, expertas en comunicación política, que el señor maneja la agenda. Pero que ese manejo de agenda sea ético, transparente y nos lleve a la ciudadanía a realmente conocer lo que está ocurriendo en nuestro país, son cosas muy diferentes. Porque además nos han tenido en estos 5 años en un vilo siempre, ¿no? Con miedo. Yo siempre he dicho que la estrategia de abrazos y no balazos y esta falta de seguridad que hemos tenido, claro que tiene que ver con el manejo de emociones, que luego en consultoría se habla muchísimo, y maneja las emociones en tu discurso, y no, bueno, claro, hay 2 emociones muy potentes, una es el miedo y la otra es el amor o el placer, ¿cierto? ¿Y en qué emoción, yo les preguntaría a ustedes, es en la que nos han manejado estos 5 años? ¿En el placer, en el amor o en la del miedo? En la del miedo, ¿no? Todos en la del miedo. Estamos constantemente en una emoción del miedo. Estamos resolviendo el día a día. Cuando el cerebro está en una emoción de miedo, y esto lo hacen muchos autócratas y muchos dictadores, manejar el miedo, porque saben que con el miedo el cerebro no puede generar alternativas, porque está más ocupado en sobrevivir que en poder diseñar alternativas y tomar decisiones. Y hemos estado 5 años sobreviviendo a la pandemia, porque, dicho sea de paso,
Las vacunas llegaron tarde, hubieron pocas. Al sector salud, a quienes cuidaban de los enfermos, se les vacunó muchísimo tiempo después. Bueno, a nosotros no nos encerraron como en España, nos encerramos voluntariamente porque sabíamos que no teníamos un gobierno con la capacidad suficiente y la calidad humana de cuidar a su ciudadanía. Hoy tenemos a 2 vacunas que no han pasado ninguna prueba, ahí está la Patria y la no sé cuál otro rollos, y entonces ahora como están siendo sobrepasados, dicen, bueno, pues entonces vamos a autorizar otras, pero sí pasan las pruebas. Cuando han pasado las pruebas en todo el mundo, ¿verdad? Y las otras que están manejando aquí en México, ninguna ha pasado la prueba. Hay días que han detectado una cantidad de mentiras, de manipulaciones, y esto es terrible, y eso se llama demagogia, no es discurso. Ahora, hemos de reconocer que López Obrador, cuando está en la calle, habla completamente diferente a como habla en las mañaneras, y cuando habla afuera, es un orador muy potente. De ahí viene la fuerza que fue adquiriendo durante 18 años. Mal haríamos en no decir que es un buen orador, porque sí lo es. Pero la oratoria debe de ir unida a la retórica y a una ética, ¿no? Yo siempre lo digo cuando doy los cursos, las pláticas, José Luis, tú me lo has escuchado, ¿no? Esta ética del discurso, que por ejemplo en el caso de Trump, lo vimos en su momento, cuando pierde y él arenga a sus militantes, a sus simpatizantes, bueno, ya supimos lo que pasó, obviamente en Washington, con la muerte de tanta gente, precisamente porque él los instó a hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa cuando otro personaje como López Obrador está haciendo esto? Yo a veces tengo mi duda sobre las encuestas porque nosotros sabemos, quienes nos dedicamos a la consultoría, que las encuestas, las verdaderas, no se publican. Entonces, yo tengo mis dudas de las preferencias de López Obrador y algún día a lo mejor la vida me dará la razón. Pero bueno, entonces, nos manejan por 2 emociones, el miedo o el amor, el placer, la alegría. ¿En dónde está ahorita México? En el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a la inseguridad. Si sale, yo tengo hijos, cada vez que mis hijos salen de fiesta, que son de la edad de ustedes, bueno, yo hasta que no llegan no respiro, porque no sabes si van a regresar o no van a regresar y toco madera, ¿no? Obviamente la salud, ya no tenemos un seguro social fuerte como aquel seguro social que realmente era una institución emblemática de México y que jamás estuvo realmente sobrepasada, ¿no? Y la educación, México se vanagloriaba de tener una educación gratuita que además la UNAM hoy, bendito Dios, sigue siendo una universidad que sigue rankeando como las más importantes, pero porque es autónoma, porque no depende del gobierno. Y entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? También ir destruyendo organismos autónomos para que pueda ir haciendo lo que quiera. Esto, Nos quedan 15 segundos, Maite. esto yo diría es tristemente no una democracia. México había caminado mucho, había sufrido mucho, había hecho mucho para llegar a una democracia. Hoy va a estar en nuestras manos de la ciudadanía recuperar esa democracia y haciéndolo, ejerciendo nuestro voto de manera inteligente y de manera informada. Muchísimas gracias, Maite. Sin duda, pues creo que has dado a esa clave, ¿no? De lo que mueve o lo que ha movido, antes se decía el gobierno anterior, mover a México, hoy lo que ha movido a México, ¿no? Y es lamentable justo que haya bastantes desinformación. Fernando, ¿qué nos puedes contar acerca de, bueno, algo que no compartí antes y tengo que hacer un paréntesis, es que Fernando es activista social también desde hace algunos años y que, o sea, si fuera, aquí todos le hacemos de todos, decíamos antier, somos todólogos, aquí jalamos cable en la mañana, atendemos el puesto de pepitas en la tarde y en la noche damos la consultoría. Entonces, Fernando se ha dedicado a la parte de estar apoyando a los niños, a las infancias, sobre todo con el tema de cáncer, a raíz de los recortes presupuestales y demás. Fernando, ¿cuál ha sido la postura en el sector salud
porque tú estás de cerca con ellos y qué problemas deben de ser atendidos por quienes lleguen a ocupar los próximos puestos, incluso por quienes están ahorita candidateándose todavía, ¿no? Sí, claro. Mira, la verdad es que el sector, todos los sectores han sido muy, muy abandonados, muy, muy dejados al olvido. Y esto lo podemos palpar día a día, ¿no? O sea, en el sector salud, los niños con cáncer, que es al tema al que más me he enfocado estos últimos meses, eh, tienen un desamparo mm, complicadísimo. ¿Por qué? Porque desde que llegó este gobierno no se les ha dado la continuidad ni la atención suficiente para que ellos puedan continuar con sus tratamientos. Hubo recorte de presupuesto de tajo completamente. Y luego, aunado a esto, se vino una pandemia en donde no hubo políticas públicas, no hubo programas de solución para poder sobrellevar, por un lado, la pandemia, por otro lado, estas enfermedades. Entonces, un desabasto de medicamentos incrementó o hizo más visible tal vez la problemática que ya se venía viviendo. Muchas familias se han organizado, grupos se han organizado en el interior de la República, en la misma capital. Hoy en día ya ha habido, por lo menos en el Congreso local, 2 diputados que han llevado una iniciativa para que, bueno, ya haya un presupuesto para niños y jóvenes con cáncer y que, bueno, pues ellos se puedan atender. Igualmente, la bancada naranja en el Senado de la República ha presentado estas iniciativas y así nos podemos ir, no solamente con los niños de cáncer, con las mujeres que también tienen problemas de cáncer. Son muchos sectores de la población que se han ido abandonando. La gente que tiene VIH también. Se vino también este problema de un virus que daba también a se puede decir que era a cierto sector de la población también. Y bueno, son temas que no se han ido solucionando y que, sin embargo, ahí siguen y se han quedado abandonados. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo comentaba en la exposición anterior la doctora. Vemos a López Gatell que realmente ha sido muy ineficiente. Entonces, ya ahora lo vemos como candidato tal vez a la jefatura de gobierno, cuando de verdad los temas que deberían de haberse atendido pues se han quedado en el olvido. Entonces, sí es un sector que ha sido muy, muy, muy olvidado. ¿Qué reto tienen los próximos presidentes municipales, gobernadores, legisladores? Volver a rescatar, tal vez, volver a retomar los programas que realmente venían funcionando, el Seguro Popular, que realmente era un programa que venía no solamente de la administración de la administración anterior, sino desde Felipe Calderón, lo continuó Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estos 3 presidentes, bueno, fue un programa que realmente se fue puliendo, sin importar cuál era el color del partido que gobernaba en ese entonces. Entonces, creo que si realmente se rescatan programas en los que beneficien completamente a la población, yo creo que no hay ningún problema mientras la ciudadanía vea realmente el resultado y lo palpe. Creo que eso es el reto que tienen los próximos las figuras políticas que quieran buscar un puesto en la administración pública. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, justo el tema de salud es un tema bastante sensible, al igual que la educación, ¿no? Y justo hablar de las infancias, hablar de las juventudes, y que esa frase de los jóvenes son los próximos que van a construir el país y que de manera lamentable no se esté garantizando la salud, pues bueno, ¿cómo les decimos que pues no hay juventudes y no apoyan a la juventud, ¿no? Entonces creo que López Gatell será uno de los criticados o de los más golpeados,
políticamente, y no dudo que cuando salga a la mejor hasta físicamente, justo por el manejo de la pandemia, por como bien lo decía Maite, pero también todo lo que hay detrás, ¿no? Las normas que de pronto de un día para otro simplemente desecharon, el tema del INSABI, que pues hay médicos a los que el día de hoy no les han pagado y no es que sea un foro en contra de la 4T o en contra del gobierno, no, 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 son las realidades que se viven y yo no quisiera hablar todo en negativo, pero es que ayúdate y yo te ayudo, pero ¿de dónde nos ayudamos, no? Pero bueno, vamos ya un poquito más hacia el tema electoral y vamos contigo, Nayeli. ¿Qué nos puedes contar sobre esta parte de Marcelo Ebrard, ¿no? Si bien pasó el proceso interno de Morena, en el cual, pues como ya todos sabemos, la que encabeza ahora, se dice que por orden presidencial, orden de palacio, mejor dicho, pues ahora es dijera la señora del TikTok, la Marcela es la que lleva el bastón, eh, y si no han visto el TikTok, vayan a buscarlo, ¿no? Es muy chistoso como dice la señora que va al evento de la Marcela, pero justo, ¿cómo es que este revés que está dando Marcelo Ebrard en los tribunales ya incluso, y que ya han dado una orden, ya han dado una fecha incluso al comité de ética, ese comité de ética de Morena que ha sido muy criticado por quienes lo encabezan, pero además por cuánto tiempo se llevan en realizar los actos que se les piden? Yo recuerdo desde que dábamos cobertura periodística a AMLO, ese comité de ética de pronto funcionaba muy rápido y sacaba en un 2x3 pues las decisiones, y de pronto se tardaba semanas o meses en volver a sesionar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este caso? ¿Crees que Marcelo representa una división para Morena y cuál pudiera llegar a ser los efectos colaterales de este movimiento que está encabezando? Igual, tienes 3 minutos. Ok, perfecto. Corro entonces. Pues vimos hace algunas semanas que justamente lo que hizo Marcelo fue meter una impugnación al Tribunal Electoral. Ayer justamente, pues el tribunal dijo que todavía, bueno, más bien todavía no le ha podido dar respuesta. El tribunal ya ordenó a Morena que justamente responda a la impugnación de Ebrard. Sin embargo, pues nos mantenemos en esta misma postura, ¿no? De que no hay como tal una respuesta, no se ha dicho todavía nada ante lo que Marcelo Ebrard, digamos, impugnó. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Marcelo Ebrard ya está como, bueno, está quedando como por una parte y por la otra escuchamos totalmente que el apoyo a Claudia Sheinbaum, que si los legisladores, las legisladoras están justamente creando ya un poquito de división, por ejemplo, lo veíamos en Cámara de Diputados, ¿no? El bloque marcelista, que justamente daba este apoyo a Marcelo Ebrard, pero por otra tenemos a quienes siguen haciendo llamados a la unión del partido. Entonces, esta pregunta sí está como muy, pues sí tendríamos que ver muchísimas aristas porque justo, ¿no? Estamos viendo esta parte de que hay quienes todavía siguen haciendo sus llamados y cada vez que están frente al público, cada vez que están frente a los medios, hacen alusión a esto, ¿no? A que Morena sigue unido, mejor dicho, a que Morena sigue de pie. Entonces, pues sí, habría que dar seguimiento también a este tema, fijarnos bien en qué va a terminar, fijarnos bien cómo va Marcelo Ebrard y pues nada, yo creo que Morena no se dividiría. Muy bien, Nayeli. Adelante, sí, justo adelante, Maite. Fíjate que yo sí creo que Marcelo representa una grieta importante para Morena, porque habla de la falta de lealtad de su colegionario, que caminaron tantos años juntos, que hicieron tantas cosas juntas. Yo sí creo que va en detrimento de la imagen de López Obrador, de lo mismo que ellos enarbolan,
esta unidad y de este trabajo en conjunto. Y de hecho ya hemos visto que está empezando a presentar, como bien lo decía ahorita Nayeli, problemas en la Cámara, ¿no? Jade Cole, que está enojada, por supuesto está ahí sumada. Veamos qué va a pasar con el presupuesto, veamos qué va a pasar con el plan C, porque este grupito disidente podría hacer la diferencia para que este último año López Obrador encuentre una real roca en el zapato, ¿no? Y los últimos programas que él quiera realizar no se puedan realizar. También creo, por otro lado, que la elección que están ocurriendo en las gubernaturas también está llevando a generar pues esta grieta o estas pues separaciones entre los diferentes tipos de morenistas, porque hay los morenistas puros, que así se llaman ellos, ¿no? Y hay los que llegaron después. Entonces lo vimos, por ejemplo, ahora en Yucatán, y la respuesta fue no darle entrada, ¿no? Al que se salió del PRI para irse a ver si qué onda, y entonces a ver si sale por el verde, y entonces lo hemos visto en Jalisco, y lo vamos a ver en Chiapas, y lo vamos a ver en todos lados. Y por otro lado, creo yo que el no haberle respondido, el no haber cabildeado con Marcelo una mejor respuesta al enojo, al sentido enojo, que yo diría que además está justificado, y haberlo dejado solo haciendo la pataleta en el cuarto de pensar, va a generar pues una carga fuerte para Morena. Yo sí lo creo, ¿no? Así es. Sí, justo coincido, Maite. Entre que están en este estira y afloja, creo que lo que habían tratado de mantener, más allá del, pues las aristas favorables que había hecho Marcelo a, al, al exterior del país y dentro, pues por ejemplo, el caso del Comité Olímpico, que incluso se llamó a pedir los Juegos Olímpicos para México. Yo hace algunos días le recordaba a alguien que él prometió que si él llegaba a la presidencia, él iba a traer a BTS a México, y lo dijo así tal cual, que él iba a hacer hasta lo imposible para traerlo. Digo, yo no, no se me dan esas letras todavía, todavía no las puedo cantar, pero el hecho de que mueva masas, porque es lo que realmente llegó a hacer Marcelo, mover masas y tener esa empatía eh, a través de la parte digital, a través de la parte presencial, y conectar con los diferentes sectores, fue algo que yo no vi en el caso de Claudia Sheinbaum, a la cual incluso hasta huevazos le aventaron en una ocasión. En el, a pesar de que Marcelo estuvo involucrado con el tema de la línea 12, que vaya, es un tema, una de las mayores crisis que ambos tienen, y que incluso López Obrador estuvo también embarrado. Creo que la que más le pesó por cómo actuó fue a Sheinbaum, porque ¿qué fue? Dejar a la misma persona al frente, negar todo, cambiar al final las versiones. Y el día de hoy, desafortunadamente, quien nos siguen pagando ese descuido, esa situación, pues son las personas que ya no tienen desafortunadamente a sus familiares, o que los tienen parapléjicos y que no han recibido la ayuda, porque incluso la ayuda que les estaban dando, la indemnización, no ayuda, indemnización que les estaban dando, era de verdad una grosería. Si no me equivoco, eran hay aproximadamente 100,000, 250,000 pesos lo que les iban a dar, o sea, por una pierna. ¿Y cuántos años van a vivir por sin una pierna? O sea, esos 150,000 tan solo se van a ir en medicamentos y doctores. ¿Y dónde queda justo si lo quieren hacer por campaña o por anticiparse en las campañas? ¿Dónde quedan? ¿En dónde queda justo la imagen y el tratar de buscar pues esa empatía con la población? ¿No? Creo que de eso se olvidó mucho Claudia, cosas que Marcelo sí traía, por su forma de ser, por el equipo que estuvo siempre detrás desde que llegaron a la Cancillería. Ellos sabían cuál era el objetivo y siempre trataron de buscar lazos. A mí me causó bastante inquietud que ellos abrieron una área que yo nunca había escuchado, que fue la diplomacia deportiva. Sabíamos que nos dedicamos a este tema, que existen protocolos, pero el abrir un área dentro de la Cancillería, y que además esa área, si tú abrió su cuenta de Instagram, y si tú le mandabas preguntas o ellos veían o les preguntabas, ellos te respondían. Entonces para mí fue como de verdad, o sea, tanto así trae que quiere llegar a todos los sectores, y lo hizo. Y justo este tema creo que puede ser una gran división. ¿O tú qué piensas, Fernando? Sí, la verdad, mira,
honestamente, de los candidatos de aquel lado, ¿no? De Morena y PT y el Partido Verde, o de los políticos que están de aquel lado de la cancha, Marcelo Ebrard para mí se me hace uno de los políticos más preparados, uno de los políticos que puede dar de verdad un buen, eh, no digamos que una buena continuidad, pero sí digamos que un buen rumbo al país, un buen proyecto de nación. Sin embargo, pues bueno, y esto lo podemos ver en su última responsabilidad, ¿no? Tenía buena relación la buena política al exterior, a nivel internacional, la traía muy bien. Y como lo mencionas, eh, en cuestión de comunicación digital y en cuestión de querer llegar a los sectores que tal vez es muy difícil de llegarle, como puede ser a los jóvenes, pues bueno, diversificó sus canales de comunicación completamente. Y los jóvenes, o tal vez los que no sabían nada completamente sobre la línea 12 que se desarrolló durante su administración como jefe de gobierno, pues ahora lo saben, bueno, a través de las redes sociales, pero bueno, él ha venido canalizando también su quehacer político a través del TikTok, a través de Facebook y de todos estos canales, y que uno ha llegado a otro sector de la población que dicen, bueno, tal vez este puede ser un buen candidato, un buen perfil, pero sin embargo, pues para la vieja escuela no lo ha sido. Y sí creo yo que tal vez sí puede haber cierta ruptura con Morena, no sé, con el presidente tal vez en algún momento digan, bueno, está bien, pues ya, ahí muere, pero le ha quedado de ver mucho López Obrador a Marcelo, que para mí, la verdad, considero sí era la mejor figura, el mejor preparado para darle un mejor rumbo al país. Entonces, no sé qué vaya a pasar con él. No creo que sumarse a una tercera vía que es Movimiento Ciudadano, no lo creo porque tal vez Movimiento Ciudadano puede que pierda la credibilidad que ha ido construyendo poco a poco, que tal vez en esta elección no pueda levantar mucho. A mí me gustaría ver tal vez, hoy hay dos mujeres muy importantes, ¿no? Que van a pelear la presidencia, que es Xochitl Gálvez y que es Claudia Sheinbaum. Pero por aquel lado, a mí también me gustaría ver tal vez a una tercera mujer, pudiera ser Patricia Mercado, tal vez, que en su momento también quiso serlo. Y se me hace una política que también ha dado muchísimo por el país a lo largo de todos sus cargos en la administración pública y en la política. Entonces, creo que pudiera ser un buen juego, pero sin embargo, si Marcelo Ebrard decide construir bueno, ya lo ha mencionado, construir una asociación que tal vez en este proceso ya no alcanza a poder participar por esta vía, pero de que él va a estar en la boleta, dice que va a estar en la boleta. No sabemos cómo le vaya a hacer, pero la verdad es que sí me gustaría a mí verlo participar porque se me hace un perfil bastante preparado y bastante interesante ver qué va a acabar este juego que traen ahí, Ebrard y Morena. Así es, Fernando. Y ya veremos también a Joawi otra vez por ahí. Yo creo que ya va a cumplir los 15, ¿no? Y otra vez, no sé, a lo mejor va a sacar reggaetón hoy con Movimiento Naranja o qué vaya a sacar, porque cada elección nada más vemos cómo va creciendo el niño y bueno, pues que es la figura de Morena, ¿no? Pero bien, pasemos a la siguiente. Dice así, ¿el Frente Amplio por México sumará votos o contará como si fuera un solo partido, Nayeli? ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que, bueno, justo Xochitl Gálvez ha sido el fenómeno a raíz de que le negaron la entrada al Palacio? Y creo que a partir de ahí supieron justo cómo jugarla para que esa repercusión que tuvo y ese capricho, ese berrinche, no acatar, mejor dicho, la resolución de un juez, funcionara como el presidente tiene miedo, ¿no? Algo que creo que en nuestro país no se había visto y que incluso que una mujer, yo siento que, o desde mi punto de vista, yo creo que el presidente sacó su lado machista ahí y él no supo lo que representaba ese gran error, ¿no? Y como, ¿por qué le va a abrir
la puerta de Palacio a una mujer y como porque alguien que además me ataca y además alguien que ya reconocieron que yo me equivoqué en lo que dije, ¿no? ¿Qué crees que llegue a suceder en estas urnas en el 2024? Pues fíjate que yo coincido totalmente en el hecho de que supieron llevar a cabo una buena estrategia, porque ya lo veíamos, ¿no? Y lo siguen llevando a cabo. Eh, no la dejan entrar, ok, pero entonces ella empieza a mandar mensajes, aunado a que el presidente empieza también a mencionarla en sus mañaneras. Hay que puntualizar en que esto también ayudó muchísimo a que empezara a hacer un poquito más sonado su nombre, bueno, a que empezara a sonar más. Entonces, por ahí decían, ¿no? Que el presidente le estaba dando propaganda gratis en sus mañaneras. Después escuchamos que ya no se refiere a ella por su nombre, sino como la señora X. Y esto también lo llevan a cabo en una estrategia que también, insisto, creo que fue una buena estrategia como se le está haciendo, como se le está trabajando. Vimos también hubo por ahí un video hecho con inteligencia artificial en una cuenta de Twitter que si bien no reconoció como oficialmente una cuenta de campaña, ahí permanece esta cuenta. Y entonces es un video que conmueve, que te deja un mensaje y que realmente te mueve, ¿no? Te mueve algo. Entonces, yo creo que hay que reconocer esta parte de la buena estrategia y hay que reconocerle también que, bueno, hasta hace unos meses no sabíamos, nadie tenía idea de quién iba a ser esa personita de la oposición que se enfrentara a la persona candidata de Morena, ¿no? Hasta hace unos meses todos nos preguntábamos quién va a ser o quién sería, y habían suposiciones y se decían nombres, pero finalmente nadie llenaba totalmente ese puesto que se necesitaba para competir con, vaya, el partido oficialista, con Morena o contra quien dijera AMLO, ¿no? Entonces, hay que reconocer muchísimo esta parte, porque si bien lo decía, bueno, más bien lo decía al principio la doctora Maite, por ahí hay una candidata más carismática que la otra. Entonces, esto es muy importante. Sabemos que el carisma a veces hasta lo es todo, ¿no? El carisma de un candidato, de una candidata es fundamental en las elecciones. Así que, bueno, por ahí también dicen, ¿no? Que AMLO tiene miedo, que AMLO descalifica a la candidata del Frente Amplio justamente porque pues tiene el miedo, porque sabe que sí va a ser una oposición fuerte frente a Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí nada más hay que reflexionarlo un poquito. Eso es una. Y por otra parte, justamente ahorita que hablaban de Marcelo Ebrard, que era el mejor candidato, coincido en que era el mejor candidato por parte de Morena para encabezar bueno, para seguir con su cuarta transformación. Y ahí va otra, ¿no? Lo dijo una vez, lo dijo el presidente en una mañanera, que bien podría ser que Marcelo Ebrard se vaya a otro partido y que justamente esto sirva para restarle votos a la oposición y obviamente Morena se mantenga. Entonces, esto pues habría que, digo, en su momento fue como que ya estaba ahí dando su estrategia, como que nos dimos cuenta que AMLO es un gran estratega en cuanto a la política. Entonces, pues sí, hasta aquí dejo mi participación. Gracias, Nayeli. Pero ahora cuéntenme, Maite y Fernando, digo, si quieren, si no, también, ¿no? ¿Cómo ven esta parte del Frente Amplio encabezado por Xóchitl? Yo la verdad es que sí esperaba entre las dos últimas contrincantes, Beatriz Paredes, bueno, característica por su vestimenta, ¿no? Y justo fue algo que en una entrevista le hicieron, ¿no? Le preguntaron, mejor dicho, oye, pero tú siempre has vestido así, a ti te ubicamos por justo tu vestimenta. Xóchitl, pues no vestía así, la vistieron, la hicieron, ¿no? Le hicieron el traje, pero creo que fue todo en cuestión de narrativas esa última decisión, ¿no? ¿Qué me pueden comentar si quieres, Maite, y luego Fernando? Bueno, mira, Beatriz Paredes es una política consolidada, una estratega impecable. Nosotros sabemos que cuando el PRI estuvo en sus manos,
fue una de las mejores épocas que precisamente tuvo el PRI, ¿no? Yo en lo personal es de las mujeres que más admiro, en lo personal, por su disciplina, por su preparación, por su capacidad. Es además una mujer muy asertiva y muy clara en su discurso. Y al igual que con Xochitl, las dos poseen, cuando hacemos análisis crítico del discurso, se hace el análisis a partir de lo que se llama el etos, ¿no? Que tiene que ver con la credibilidad, la confianza, la reputación de cada una de las personas, porque cuando tú llegas a un discurso, bueno, pues tú ya vienes cargando con todo esto previo, ¿no? Tanto en el caso de Xochitl como en el caso de Beatriz, las dos tienen un etos prediscursivo potente, muy potente. Las dos han sido mujeres que se han hecho a sí mismas. Las dos vienen de condiciones difíciles de vida. Y, por ejemplo, Beatriz Paredes, siendo muy joven, fue una de las mujeres más jóvenes que responde un informe presidencial, en aquel entonces con López Portillo. Ya fue gobernadora, bueno, etcétera, etcétera. Y Xochitl, que es obviamente obtenida por Fox a través de un headhunter, pues es que esto nos habla de una mujer con una gran preparación, pero que además a lo largo de su carrera, en el caso de Xochitl específicamente, su reputación cada vez se ha ido consolidando más. O sea, es una mujer que no tiene de alguna manera ningún tipo de, ¿cómo le llamamos?, de drama, ni de notas rojas o amarillas. O sea, ha llegado a la senaduría siendo una mujer que ha trabajado. Cuando era empresaria, bueno, pues su empresa, ella la levantó a partir de esta honestidad, de este trabajo. Pero fíjate que además hay algo que a mí me gusta mucho, que sabe argumentar asertivamente, pero también sabe usar el humor, que eso es algo muy bueno. Cuando no le abrieron la puerta de Palacio, ella tocaba y decía, ábrame cadenero, ¿no? y este ábrame cadenero fue un soundbite muy poderoso para abrirle la puerta hacia los medios de comunicación y empezar a convertirse en un fenómeno primero mediático, en que se le volteara a ver. Pero además, ella es tan auténtica, ¿no? En su discurso, que a mí no me importa si se viste con huipil o no se viste con huipil, porque a final de cuentas puedes traer el traje más caro y no tener estas cualidades. Ella las tiene, ¿no? Entonces yo hace poquito escribía, tiene la capacidad de observar, escucha, entiende y se adapta, que eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que ve las circunstancias y se adapta. Y luego por ahí escribía, déjenme, es una mujer que argumenta asertivamente, responde de la misma manera. Les digo, analiza intervenciones que tienen los noticieros, en foros, en entrevistas, y se adapta. Igual puede echar broma, que luego el otro día la criticaron por andar echando broma de más, pero igual puede pararse como lo hizo esta semana y que le dieron poca cobertura mediática, hablar de lo que está ocurriendo respecto a la seguridad en México. Me gusta mucho que se sabe reír. Y cuando volteamos y vemos a la otra, pues es un personaje hecho, ¿no? Es un personaje que no tiene carisma, es un personaje que cuando habla, además, digo, aunque Xochitl tiene un problema con la R, ¿no? Con la R, la otra tiene un problema de voz seriosísimo, porque su voz es plana, no comunica. Yo prefiero la R, que sí comunica, que la voz horrible, mal manejada, mal trabajada, en discursos planos, sin emoción, sin conexión, sin nada, que tiene la otra, ¿no? Ha aumentado en esta última semana 4 puntos Xochitl. O sea, ojo, porque todavía no empieza la contienda. Ojo, como bien dijo Nayeli, tienen miedo, ¿no? Como decían por allá. Entonces, ella yo creo que representa para muchos una bocanada de oxígeno. En todo este panorama negro que nos habían puesto, ella, por supuesto, sabe manejarse muy bien. A mí, como decía Fernando, me gustaría verla mucho más acompañada, mucho más acuerpada por los 3 partidos políticos y la sociedad civil, porque es una mujer que arrastra. Ya digo, no pudimos ver una elección entre ella y Beatriz Paredes. Las dos eran mujeres muy capaces, muy potentes, cada una con su estilo,
pero sí me gustaría verla, por ejemplo, ahora con lo de su tesis. Yo no vi que hubiera nadie que trabajara contención de crisis. Ella salió sola y dijo, pues sí, la regué, no sé cuánto, y nadie contuvo la crisis. No hubo nadie que le estuviera ayudando, ¿no? Y ya después salió que también Sheinbaum plagió, y también salió que sí es de Polonia, no sé qué, tantos relajos. Bueno, en general, me gustan mucho más los positivos de Xochitl. Tiene muchos más positivos Xochitl, porque no le encuentro yo negativos. Le quisieron poner la Casa Roja, le quisieron poner, y no han podido con nada de eso. La que sí trae muchos negativos es la de la casa de enfrente, porque además no fue dedazo, fue encuestazo. Así es, Maite. Bueno, con esto, no sé si Fer quiera decir algo o pasamos a la siguiente pregunta. Sí me gustaría comentar algo. Justo la misma situación en la que se encontraba Xochitl cuando fue y tocó las puertas después de que le autorizaran o que saliera el resolutivo a su favor. No sé si recuerdan ustedes que también el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hizo una dinámica similar. Fue y se sentó en un banquito afuera de Palacio. Sin embargo, no le funcionó. Y a raíz de eso, a Xochitl completamente le abrió las puertas a todo México. O sea, y ella lo ha externado, buscaba la alcaldía buscaba la jefatura de gobierno. Pero sin embargo, esta acción la llevó a algo más, a poder ser candidata a la presidencia de la República. Y bueno, pues esto la ha ido subiendo como la espuma de cerveza, como la espuma de mar, como lo quieran llamar, y ha tenido un buen manejo de los medios, cosa que Claudia Sheinbaum no lo ha logrado. No recuerdo, más o menos hace un mes y medio, en una entrevista que le hacían a Claudia Sheinbaum respecto a los espectaculares, si se los apropiaba, y contesta que esta entrevista era muy agresiva y que no podía continuar. Completamente enojada, su expresión corporal, su lenguaje era de una persona muy molesta por una simple pregunta y que como periodista a veces la tienes, no, a veces la haces, independientemente de cuál sea el personaje político al cual estás entrevistando. ¿Por qué? Porque buscas la nota, ¿no? Y porque en ese momento era la nota. Sin embargo, Xochitl Gálvez, pues el manejo de medios ha sido completamente diferente. Hace unos días, en algunos aeropuertos, vitoreaban a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Xochitl tranquila, ecuánime, sin ningún enojo. Entonces, sabe manejar esta parte. Y bueno, respecto a lo que sucedió la semana pasada no era una tesis, era un reporte profesional después de 30 o 25 años, no recuerdo cuántos, lo presenta ella y bajo experiencia, bueno, pues es que logra titularse, que es completamente diferente y que bueno, pues es algo que también los medios de comunicación, pues hay que saberlo comunicar, ¿no? Porque si bien, pues, esto o la línea que de repente el presidente nos maneja, y los medios bajan completamente desde lo nacional, viene a lo local. Entonces, sí es muy importante la manera en la que Xochitl, y sí, obviamente, pues creo que sí va subiendo y sí va a mantener los votos. Y como lo dije desde un principio, creo que sí hace falta más acompañamiento de los tres partidos políticos y de la sociedad civil, de las organizaciones civiles, para que, bueno, realmente tenga una credibilidad que viene completamente, aunque no es militante del PAN, pero los cargos que ha tenido han sido gracias a Acción Nacional. Pero sí es muy importante que tenga esta credibilidad para que la gente o aquellos indecisos, bueno, volteen a ver la propuesta que ella tiene y de alguna manera, pues obviamente dé la batalla para que pueda llevar esto a buen puerto. Es todo lo que tengo que comentar. Súper bien, Fer. Oye, y yo no me acordaba de lo de Silvano, pero sí, yo creo que a Silvano lo que le faltó fue estrategia y visión como la que tenía cuando tenía el equipo en Michoacán, porque si le hubiera llegado como acostumbraba a hacer los informes, y lo digo porque fui testigo y me tocaron algunos informes dar cobertura.
si él hubiera llegado con su carpa y hubiera sacado los tacos de carnita, y hubiera hecho Justo. lo que hacía, yo creo que hubiera logrado eso que logró Xochitl, o un poquito hasta más, pero justo le faltó visión y le faltó dinamismo para saber cómo llegar a la agenda mediática, ¿no? Algunos lo llegaron, pero simplemente no pasó de esa agenda, se quedó ahí en una agenda, no marcó agenda pública, y se quedó solamente en, otro más que viene, que le cierran la puerta. Pero el cómo aborden y cómo sacarle, yo creo que aquí es donde me toma sentido la frase de sácale el lado bueno a lo negativo de la vida. Yo creo que Xochitl lo ha sabido adaptar y ajustar para, como lo que decía Maite, para incluso hasta jugar o sacar un rato de diversión, y con eso no nada más entretener, porque todos nos acordamos que le cerró la puerta, y creo que ese día, la mañanera, de lo que dijo, ni siquiera nos acordamos de qué tema habló, porque aparte las mañaneras empezaron con una línea y el día de hoy son como 500 líneas, y entonces ya no, creo que hasta los que llevan el conteo, y ahí Nayeli deberá de ser como un poquito más especialista en esa área, pero creo que hasta los que llevaban el conteo de los monitoreos de las mañaneras, ya también ya perdieron en las líneas que iban, porque es muy complicado tener, pues de a bote pronto, o de a ver de hoy de qué vamos a hablar. Creo que es bastante complejo eso. Pero esto da pie a la siguiente pregunta, y esta sí ya es para todos. Eh, ya que estamos hablando de dos mujeres, ya que hemos pasado, entre comillas, por un proceso de paridad, y lo digo entre comillas, por las situaciones que se han dado en los congresos locales e incluso en los congresos federales por este tema, ¿creen que el machismo, uno de los principales grandes flagelos me atrevería a decir de América, pero en este caso de México, sobre todo, se dice que en el norte, ¿no? ¿Creen que el machismo permita llegar a una mujer a la presidencia de México? Adelante, quien guste. Pues Adelante, yo creo Maite. que ya ni siquiera lo van a permitir porque ya es, a final de cuentas, ya, Primero ya las están ahí, mujeres, adelante. ¿no? Ya están ahí. Mira, el problema, por supuesto, está ahí, ¿no? Somos una sociedad muy machista, incluyéndonos a las mujeres, que también tenemos esta filosofía patriarcal y que a veces tampoco nos cuidamos, ni nos acompañamos, ni nos acuerpamos entre nosotras como mujeres. Yo creo que esta es una prueba de fuego para la sociedad mexicana, porque a final de cuentas, nos guste o no nos guste Claudia, nos guste o no nos guste Xochitl, las dos son mujeres muy preparadas. Las dos tienen muchas credenciales en este sentido, muchas competencias, yo diría, duras, ¿no? ¿No? Estas competencias duras, y en el caso de Xochitl tiene más competencias blandas, ¿no? Ahí no le compite tanto Claudia, pero no va a quedar de otra, porque mira, aun cuando Movimiento Ciudadano saque candidato, que yo no sé si va a ser el mismo Dante que ya se está preparando para ese escenario y él sí sabe escuchar, ¿no? eh, pues no va a ganar. O sea, ellos representan escasas 6 puntitos, cuando mucho. Lo que sí es que le van a restar esos 6 puntos a Xochitl, al frente. Y yo creo que aquí deberíamos de pensar de manera estratégica la ciudadanía y los partidos políticos que representan a la ciudadanía y no se mandan solos, porque no se mandan solos. Se les han olvidado que a quienes representan y quienes son realmente su sustento, su apoyo y su base en todos los sentidos, es la ciudadanía. Entonces no deciden solos, no se mandan solos, dijera mi mamá, ¿no? Entonces yo creo que pues va a ser una mujer sí o sí, y esto es un llamado a todos nosotros como mexicanos, a las mujeres para construir una nueva genealogía, para abrazar a la mujer que quede en la presidencia, acompañarla, para ayudarla a crecer, y a los hombres, porque a final de cuentas, esa es una democracia, 50 y 50 está constituido por mujeres y por hombres, y son los equilibrios maravillosos que hacen que una nación como México, increíblemente un mosaico de cultura, de ideologías, de todo, pues ahora tenga a una mujer que cohesione, que una y que represente a nosotros, las mexicanas y los mexicanos.
Así es. Adelante, Nayeli. Claro, yo coincido totalmente en que sí o sí vamos a tener una presidenta, eso es indiscutible, pero creo que lo que realmente valdría la pena es preguntarnos mejor si se va a poder hablar de que las mujeres van a tomar las decisiones por sí mismas o va a haber a lo mejor un hombre que les diga qué hacer o un hombre que les diga por dónde moverle, vamos a decirlo. Y en todos los puestos, o sea, ya hablamos de que se van a escoger más de 19,000 cargos, entonces valdría la pena preguntarnos si se va a poder hablar de una igualdad sustantiva, ¿no? Si se va a poder hablar de que las mujeres que están en justamente los cargos de poder, que ostentan el poder, realmente están tomando ellas las decisiones o hay alguien en su partido, alguien a lo mejor un poquito arriba, alguien que les está diciendo qué hacer o cómo tomar las decisiones. Eso es lo que realmente tendríamos que preguntarnos. Sí, justo y ahorita que lo comentaste, Nayeli, recuerdo esta iniciativa que sacó uno de los senadores de Morena hace, hace una semana, si no mal recuerdo, y que fue tema el fin de semana, ¿no? De que ahora que termina AMLO, pues ¿por qué no premiarlo también con una senaduría? Y ¿cuál es la finalidad? Yo me quedé pensando, ¿cuál es la finalidad de tenerlo? No lo veamos porque viva del erario público, ¿no? Aunque sí también viviría de ahí. Porque él con 200 pesos resuelve la vida y a mí no me alcanza ni para un súper. Ya decía esta chica de los TikTok, ¿no? Son varios, Lolita Cortés, perdón, ya decía, son varios súpers. O sea, yo no sé cómo le hace para el súper si tan solo en embutidos gastan miles de pesos en Palacio Nacional, miles, ¿no? Pero al llegar, supongamos que se apruebe, supongamos que pase, que yo espero que no, pero al llegar, ¿qué cargo va a representar? O sea, sí como senador, pero pues prácticamente él seguiría dirigiendo la orquesta desde el Senado y prácticamente tanto gobierno federal como el legislativo y como el partido estaría en manos de él, porque al final de cuentas, pues lo tienen como un sensei, como un Buda, ¿no? Casi, casi adorándolo, ¿no? Bueno, nada más falta que le soben la panza, porque ya tiene, ahora sí ya come bien. Ya esos 200 pesos rinden frutos. Y Fernando, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Este tema del machismo, sobre todo, del cual yo siempre decía, o sea, en elecciones pasadas veíamos a mujeres y decía, es que el tema del machismo, por más que digamos, no, eso ya no existe. Claro que existe, o sea, no lo podemos, no existe la cura en 3 días sobre un tema tan sensible como es ese, ¿no? Sí, mira, y lo comentaba al principio de este foro, sí o sí, o sea, va a ser una mujer. Tal vez las circunstancias llevaron las mujeres, puedo decir, ¿no? Y no quiero sonar machista, ¿no? Pero tal vez las esferas políticas o los grandes políticos tal vez acomodaron las piezas o las fichas para que pudiera ser un escenario de puras mujeres, o si realmente el empuje del mismo movimiento feminista ha ido llevando también a que la próxima presidenta de nuestro país sea una mujer. La manera en la que haya sido, en la manera en la que se haya dado, no importa, creo que es muy importante este auge que se está dando. ¿Por qué? Porque va a haber no solamente una mujer presidenta, tal vez de los 500 cargos a diputados federales, 250 sean para mujeres. De las 9 gobernaturas, 5 sean para mujeres, 4 sean para hombres. Perdón. Y bueno, de alguna manera sí es de aplaudirse este avance que estamos teniendo en el país, porque no solamente va a haber, no solamente hay apertura para las mujeres, sino que también hay apertura para otros sectores de la población. Hoy en día podemos ver las cuotas arcoíris también, que de alguna manera, pues, cargos de elección, ya sea diputados, regidores, presidentes municipales, pueden ser ocupados por gente tal vez de la comunidad, y si no, tal vez alguna curul local o federal por parte de nuestros paisanos que viven en el extranjero. Y bueno, se pueden ir generando estas políticas públicas. Creo que hay una apertura bastante en este proceso en el que, bueno, hay que saber aprovechar las posiciones y las posibilidades que se están dando para que, bueno,
se vaya dando esta apertura no solamente para las mujeres, sino para los demás sectores de la población que están vulnerables y que, bueno, de alguna manera pueden tener voz y voto y generarlo a través de las políticas públicas que, bueno, sean en pro del desarrollo de nuestro país. Y eso es lo que Así, puedo yo aportar. sí, justo que sea en pro del desarrollo, y ya hace un rato yo les iba a interrumpir, les iba a decir, incluso aunque Marcelo, digamos, se hubiera sumado a Morena o hubiera sido elegido para, como ellos dicen, continuar con la transformación, si lo queremos ver con, como con pegar solamente con los ideales, pues creo que por ese continuar, justo lo veríamos atractivo y creo que la mayoría votaría o lograría el voto por los ciudadanos. Pero precisamente ha ocurrido toda esta desbandada y todo contra, más bien trajo consigo esta encuestada que pues ya muchos sectores se están movilizando. Y es por eso bueno, voy a juntar las dos preguntas que teníamos ya para ir cerrando. La primera era, ¿el fenómeno Morena replicará en 2024 como lo fue en las elecciones del 18? ¿Y qué pasará, por supuesto, con el frente en los estados? Hasta lo que sabemos ahorita, algunos estados van a ir de manera independiente o lo están analizando. Eh, Hay quien se está adelantando, como es el caso de Sandra Cuevas, que ya pidió licencia y demás para ver. Digo, Sandra Cuevas tiene mucho potencial, pero le falta estrategia, le falta táctica y no precisamente policíaca Ujú. para pegar, porque de verdad tiene ideas que yo dije, wow, yo sí de verdad el hecho de que llegara a ciertas colonias y quitara pues cosas que estorban para el paso, dije, o sea, no lo hagas por mí, hazlo por la gente que llega en silla de ruedas, porque en algún momento me tocó traer silla de ruedas o me tocó traer muletas, y de verdad que para nosotros que estamos afortunadamente pues sanos, entre comillas, bajar unas escaleras sin problema lo podemos hacer, pero trayendo muletas, yo recuerdo que era mi peor pesadilla cuando esos escalones estaban pequeños o las rampas estaban obstruidas y yo decía, ay, ¿por qué nadie hace algo? Pero justo cómo ven esto, ¿qué pasará con el frente en los estados y el fenómeno Morena llegará a replicarse en 2024? Adelante, Maite. Bueno, pues vamos a estar frente a una elección de Estado. Eso ya es algo que nosotros sabemos que va a ocurrir. Y yo creo que aquí la ciudadanía tenemos que ser muy claros y exigir a nuestras autoridades que no intervengan en nuestras decisiones ciudadanas, que no compren el voto y que no vendamos nuestro voto. Nuestro voto no tiene precio. Si entendemos que la democracia se nutre por la participación de la ciudadanía y va equilibrando las fuerzas de un país y en un momento le puede tocar a una fuerza, en otro momento a otra fuerza. Si se respetara esto y no estuviéramos frente a una elección de Estado, yo diría que no repetiría. Fíjate bien lo que dijo. Pero vamos a estar frente a una elección de Estado en la que, por supuesto, ni siquiera se respetó lo que hubiera sido al representante natural del movimiento, ¿no? Sino que hubo encuestazo, como yo te decía. Entonces, y por último, nada más déjame agregar aquí algo, ¿no? En el caso de lo que decía Nayeli, que es muy cierto, es que muchas veces ponen a una mujer en un cargo, pero por atrás está a lo mejor siendo manejada y manipulada por un hombre. Y desgraciadamente, aunque no nos guste reconocerlo, pues esto es algo que ocurre. Lo hemos visto, por ejemplo, en Cámara de Diputados, que son las legisladoras quienes se suben y les gritan, ya me oíste inútil, y se ponen a bailar. Y ¿cuándo hemos visto a un legislador hacer un show como ese tipo de shows? ¿Por qué las mujeres siguen aceptando ser manipuladas y manejadas para gritar, para poner lápidas, para decirle y cantarle como Paquita la del barrio, cuando somos y tenemos capacidades al igual y al mismo nivel que los hombres? ¿Hay Juanitas todavía? Yo creo que sí, tristemente, pero esa es una decisión de nosotras las mujeres. Lo decía yo al principio, las 3 secretarias generales
fueron las que hicieron el programa de gobierno de Xochitl. ¿Dónde están los hombres? Y se los dejo de tarea. Así es, justo el tema de las Juanitas, yo creo que, yo digo, no tengo pruebas, pero como lo dices tú, Maite, yo creo que se sigue dando, o sea, es algo que yo creo que la ciudadanía ha buscado erradicar, pero no sabemos, como se los decía alguien, no sabemos lo que pasa dentro de casa, ¿no? O cómo es la parte de educación eh, allá dentro de sus casas, y que justo, pues yo creo que es un gran reto y que se ve reflejada la parte de la educación, precisamente, la parte de la sociedad, el romper las barreras, y no nada más que se quede en discursos, sino realmente romperlas y decir, oye, tú tienes tus derechos, a la que votaron fue a ti, y le guste o no, haya hecho trato o no, a ver, vamos a demostrar que Así hiciste el es. trato, y lo comparo con algo que me dice el director de proyectos de Crubas, Rubén Huerta, siempre me dice, tú puedes firmarle que eres, que vas a ser su esclavo de por vida, dice, pero que te dé el papel para que vayamos ante la ley y entonces sí, a ver, no, porque estás infringiendo la ley, tú sabes que en México nadie puede ser esclavo de nadie, ¿no? Justo, y yo creo que de pronto es ese empoderamiento el que nos hace falta para enseñarles o para decirles, hay que empoderar a las mujeres, hay que seguir empoderando, y yo de verdad te felicito, Maite, por lo que has hecho a través de Psicopol. Justo este empoderamiento con las otras consultoras es de admirarse y es de felicitarte por justo el cómo lo manejaron, pero además las realidades que abordaron, porque no fue un programa tradicional el que ustedes llevaron de vamos a empoderar, vamos todos a reunirnos. No, abordaban temas tan específicos que aunque uno no es mujer, sí decía, oye, no puedo entrar, es que nada más es para mujeres, ¿no? Pero de verdad, sí hicieron esa cosquilla todos en la sociedad de, creo que esto hay que replicarlo, ¿no? Digo, de manera desafortunada en México no se puede hacer como uno lo quisiera por temas de recursos, por temas de cuestiones incluso hasta ambientales o de otros temas para llegar a las localidades, pero yo creo que el empoderamiento de las mujeres una vez ya trabajado y como lo han estado trabajando en diferentes organizaciones, se van a ver los resultados. Yo espero que no a largo plazo, sino a un mediano plazo, ¿no? Eso esperamos, José Luis, porque sí, necesitamos las mujeres tomar nuestras propias estrategias, nuestras propias acciones, y lo vamos a hacer muy bien. No quiere decir que lo vamos a hacer solas, porque necesitamos a un José Luis y a un Fernando con nosotros, ¿sabes? Porque el mundo se integra así, porque si no lo entendemos de esa manera, es que estamos perdidos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos unas a otras para poder de veras un país tan complicado como lo es México, tan rico como lo es México, requiere que trabajemos hombres y mujeres juntos. Así es. Y bueno, no sé si quieran compartir, justo que nos quieran compartir su opinión sobre si se replicará el fenómeno Morena y qué pasará con los frentes. No sé si quieres, Fer, y luego vamos con Nayeli. Sí, seguros. ¿No quieres, Nayeli, participar primero? Ok. Bueno, tal vez ahora en las 9 gobernaturas que se van a jugar, haya las posibilidades de que tal vez Morena pueda llevarse una gran mayoría, ¿no? Sin embargo, y el grueso del país pues va a estar pintado de guinda, ¿no? Sin embargo, para el siguiente proceso, si por así lo podemos hablar, de un gobierno federal, que sería dentro de otros 6 años, yo dudo muchísimo que, por ejemplo, un partido como el PRD pueda seguir llevándosela ahí de muertito, porque realmente ya la verdad es que está muy debilitado el PRD. Tal vez hay muy pocas probabilidades de que pueda sobrevivir tal vez en algunos estados. Tal vez este Frente Amplio ya no pueda seguir tal como tal con los 3 partidos. Tal vez haya alguna coalición o algunos proyectos en común entre el PAN y el PRI
para poder seguir gobernando, para poder seguir manteniendo el poder en algunos estados, o si realmente habrá algún equilibrio o realmente habría cuadros políticos dentro de los dos partidos y que puedan competir ya cada uno por su parte para el siguiente proceso. Yo no, tal vez no le doy, si Morena tal vez sigue permeando un poquito tal vez el egoísmo entre ellos mismos, el partido se puede ir debilitando ya para el siguiente periodo, para el siguiente proceso. Hablo dentro de 6 años, no tal vez en gobernaturas que se puedan dar en 4 años o en las próximas elecciones, pero sí creo que ya en el siguiente periodo ya los partidos van a poder jugárselas solos y de alguna manera, no sé, tal vez sí haya una tercera vía, si realmente un movimiento ciudadano pueda hacer esa opción que le pueda dar tal vez el respiro con esta nueva forma de hacer política o con estos nuevos políticos o estos jóvenes que de alguna manera pues se han ido, vivo en una avenida muy, muy transitada, realmente puedan dar la oferta política que las nuevas generaciones busquen. Entonces, sí, tal vez podemos ver en algún futuro un PRI con un MC, un PAN con un MC, o tal vez el MC se pueda sumar al Frente Amplio, o tal vez ahora con alguna nueva marca, tal vez ahora la sociedad civil es la que empoderó este Frente Amplio. Entonces, los procesos cada vez son diferentes y cada proceso electoral pues nos va llevando a jugar de manera distinta. Muchísimas gracias, Fer. Y sí, justo esperemos ver esa parte de unidad, porque yo recuerdo que cuando fueron las elecciones presidenciales en las que AMLO salió victorioso, yo decía, todos decían la oposición, y yo les llegué a comentar, la oposición la tienen que hacer todos juntos para que haya un resultado, para que de verdad haya una verdadera oposición. Y creo que hasta el hartazgo fue cuando ya llegó ese frente. Vamos contigo, Nayeli. Bueno, por ahí me estuve, casi pierdo las preguntas, pero ya, las recuperé. Okay. Yo creo que sí se va a replicar esta parte de Morena, por lo menos en la siguiente jornada electoral se va a replicar, sea porque se compren los votos, sea porque, por la razón que sea, yo sé que, bueno, yo creo que sí se va a replicar. Además, estamos todavía en un contexto en el que aún existe ese resentimiento por el PRI, existe ese resentimiento por el PAN, y no han sabido manejarlo, o sea, en los partidos no han sabido manejarlo, no han sabido enfrentar esta crisis que justamente están viviendo. Entonces yo creo que sí se va a replicar. Eso por una parte. Ahora, por la otra, en lo de los estados y el Frente Amplio, yo creo que aquí es una situación ya más particular, porque aquí hay que poner atención en las situaciones más específicas de cada estado, ¿no? Hay estados donde todavía gobierna, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? Que todavía gobierna el PAN. Entonces, aquí sí hay que ser un poquito más puntuales, porque va a ser un poco más difícil, por ejemplo, sacar al PAN. Y lo vimos en el 2021, en que muchos creíamos que Morena iba a arrasar en ese estado, pero no, siguió el PAN todavía conservando algunos ¿cómo se dice? Algunos distritos para sus diputaciones. Entonces, aquí hay que poner atención en los casos de cada estado. Ahí sí sería un poquito más complicado, vamos a decirlo, generalizar. Lo que sí es que sí le van a dar batalla, por ejemplo, ya lo dijimos, ¿no? Sí va a haber una cierta ahí contraposición entre Claudia Sheinbaum y la señora X, ¿no? Entonces, aquí sí, eso sí yo creo que es un hecho, que sí le va a dar batalla, pero se va a seguir replicando esta parte de Morena. Ok, y justo veremos porque
Este foro, vaya, el foro de ayer que fue Colombia, estábamos a un mes, un día de la elección en Colombia. Este foro lo estamos haciendo pues con los datos que tenemos y justo la idea es replicar este mismo tipo de espacios en un futuro ya que estemos en la recta. Entiendo que todos de pronto andamos vueltos locos, pero esperemos darnos un tiempecito para el análisis e incluso hacerlo por estados o por estados para que sea pues algo todavía más específico, así que esperemos verlos. Y ya llegamos a la última parte de este foro, en el cual es un juego de palabras. Yo les diré 5 palabras y ustedes me dirán lo que representan. Aquí quien ya sabe este juego de palabras, aunque son palabras distintas para cada quien, es Nayeli. Entonces, empiezo contigo, Nayeli, y de ahí nos Ok. seguimos. ¿Vale? ¿Estás Vale. lista? A ver. ¿Qué representa para ti la educación? Ay, no, iba a decir algo que iba a sonar muy de morena, iba a decir esperanza. Vamos a decir una llave. Ay, no. Una llave, Empezamos fuertes. Ok. Los datos, verdad, la tecnología, oportunidad. las cortinas de humo, Se me vienen muchas palabras, mentiras. ok. Puedes decir groserías ahí, yo no sé si YouTube te censure. Ok. La profesionalización, Apertura, esa apertura a más oportunidades, a un contexto más grande. ok. Esas serían tus 5. Gracias, Nayeli. Vamos contigo, Maite. ¿Qué significa para ti las campañas? Oportunidades, La seguridad, necesaria. la oratoria, El centro de una estrategia de campaña. el gobierno, Transparente, comprometido y volcado hacia la ciudadanía. y el respeto. Necesario en una democracia, en una familia, en una comunidad. El respeto a lo que somos cada uno, lo decía Benito Juárez, y es una frase muy sobada, muy trillada, pero muy cierta. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y hoy es lo que México necesita, paz. Así es. Muchísimas gracias, Maite. Vamos contigo, Fer. ¿Qué Claro que representa sí. para ti la juventud? La juventud, esperanza. Uy, sí, suena muy morena, ahora sí. La transformación, Necesaria. la igualdad, Oportunidad. la educación, Híjole, desarrollo, oportunidad, libertad, muchísimas cosas. y las tapitas. Esperanza, vida, eso significa. Así es. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este foro. No quiero cerrar sin hacer ya el tradicional entrega de reconocimientos. Y si gustan, si gustas, Rebeca, ya iba a decir Nayeli, pero Nayeli ya no, ya no estás de este lado. Rebeca, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a cada uno de estos. Dice así: Hagamos Comunicación otorga el presente reconocimiento a Nayeli Díaz Vargas tras haber participado como analista en el Foro México rumbo al 2024 realizado mediante la plataforma de capacitación Hagamos Comunicación, y se extiende este documento el día de hoy en Ciudad de México, el día de hoy 29 de septiembre, lo firma Rubén Huerta y por supuesto tu servidor. Muchísimas gracias, Nayeli, por darnos la oportunidad de tu tiempo y por supuesto este es tu espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Parezco disco rayado, pero siempre me da mucho gusto estar en espacios como este y sobre todo un honor de verdad estar con tan grandes panelistas y aprendiendo siempre de los mejores. Muchísimas gracias, Nayeli. Vamos a dar paso al siguiente. Este es el reconocimiento que otorga Hagamos Comunicación al licenciado Fernando Mercado tras haber participado como analista en el Foro México rumbo al 2024 realizado mediante la plataforma de capacitación Hagamos Comunicación. Se extiende el día de hoy, 29 de septiembre del 2023 en la Ciudad de México. Lo firma el coordinador académico y cofundador de Hagamos Comunicación, Rubén Huerta, y lo firma tu servidor, José Luis Cruz, director de Hagamos Comunicación y de Crubas Comunicación. No, pues muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a Rubén y a todo el equipo que conforman Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación.
La verdad es que para mí es un honor y es un placer poder estar en este foro, estar con estas dos mujeres con muchísima capacidad y con muchísimo talento, y de verdad que les he aprendido bastante. Pues espero que no sea la única vez que podamos compartir micrófonos e ideas, y pues estoy a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. Y vamos con el último y no menos importante. Este reconocimiento a la máster Maite García Mirabete, tras haber participado como analista en el Foro México rumbo al 2024, realizado mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com, se extiende el presente en la Ciudad de México, México, a 29 de septiembre del 2023. Lo firma Rubén Huerta, cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor Maite, director general de Crubas Comunicación. Muchísimas gracias, Maite, por darnos este espacio. Muchísimas gracias, al contrario, José Luis, siempre encantada de poder participar y de poder estar con jóvenes. Cuando los veo a ustedes, a Fernando, a Nayeli, a ti, yo sé que México tiene muchas cosas todavía por hacer, me da mucha alegría, mucha esperanza, y cuenten siempre conmigo. Mañana es mi cumple, por cierto. Muchísimas felicidades, Maite. Felicidades. No tenemos las Un abrazo. mañanitas a la mano, pero muchísimas felicidades, y de verdad que la pases bien, la pases con tu familia, con tus seres queridos, y que lo disfrutes de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse sumado a esta iniciativa de este foro. Esperemos, como ustedes lo han dicho, que no sea el último, que no sea el único, y de verdad la idea ahorita está planteada, solamente es cuestión de calendarizar el año entrante y agendar para que empecemos a hacer este tipo de eventos, precisamente que permitan el análisis, compartir, debatir, y precisamente que nos llevemos algo de reflexión, ¿no? No sé si deseen dar un último comentario, y esto sería prácticamente todo por el día de hoy. Adelante. A los ciudadanos, lo dije ya hace un momentito, tenemos en nuestra mano un derecho y una obligación que es importantísima, que es nuestro voto. Pero una vez ejercido el voto, no tenemos ni perdemos todo el poder que tenemos como ciudadanos. Todavía podemos de muchas maneras estar influyendo en los destinos de nuestra nación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es votar bien, participar como observadores, como presidentes de casilla, como ayudante secretario. Tenemos que ser una ciudadanía mucho más comprometida, y ese es un llamado que yo creo que tenemos que empezar a hacer todos los días, cada vez que veamos a un amigo, cada vez que veamos a un pariente, un tío, un primo, es ve a votar, ejerce tu derecho y participa de alguna otra manera para garantizar que nuestra democracia cada vez crezca, sea más madura y se fortalezca. Así es, justo siempre buscando la parte de fortalecer la democracia y hacer énfasis en la importancia que tiene un país como el nuestro. Nayeli, Fernando. Ok, voy yo. Muchas gracias, Fernando. Pues, primero, gracias por compartir también este espacio, porque este espacio también es suyo, a quienes nos estén viendo, a quienes nos vayan a ver. Y sobre todo a mí me gustaría dejar ese mensaje, que la participación la hacemos todos los días, no nada más cuando vamos a votar. La participación la hacemos desde que nos informamos, desde que estamos pendientes de las actividades de quienes nos gobiernan, y sobre todo eso, que nunca mostremos esa apatía que de pronto se generaliza, que sigamos empeñándonos en el hecho de que sí, la política de pronto puede ser un tanto decepcionante, pero siempre hay muchas cosas buenas dentro de todo esto. Entonces, justamente para el 2024, cuando emitamos nuestro voto, hay que hacerlo de una manera informada, responsable y consciente. Así es, sobre todo consciente al llegar a la boleta, ¿no? Creo que un voto informado vale más que todo lo que ofrezcan. Yo siempre les digo, cuando les ofrezcan, ustedes agárrenlo, pero nunca le digan por quién votaron, porque al final de cuentas, ese dinero pues, se los van a quedar ellos. Y algo que yo siempre les he dicho antes de darle el paso a la palabra a Fernando es, si quieren vender el voto, nada más hagan la cuenta, realmente cuánto vale el voto,
porque son por 6 años o por 3 años. Entonces, esos 200 pesos solamente a AMLO le hacen los súper. A nosotros no, nosotros sí somos de gente de a pie, gente que tenemos que, no nos aguanta el súper para 200 pesos, de verdad, ya no nos aguanta, el limón está carísimo. No, Y entonces de nuestra verdad, dignidad no vale 200 pesos. exacto, sí. Yo en algún momento, dando una conferencia en Colombia, me decían, ¿y cómo en cuánto podemos evaluar el voto? Le dije, mira, si tenemos tiempo al final te lo respondo. Y sí tuvimos tiempo. Sacamos una cantidad que se quedaban todos asombrados y superaban varios miles. Y me dijeron, no, no tenía idea. Le dije, pues tan solo date cuenta que por cuánto tiempo los estás eligiendo. No valen esa cantidad de pesos ni de dólares lo que te ofrezcan. No lo valen. Y bueno, afortunadamente creo que les hice entrar en razón. Creo que por lo menos esas 5 personas ya no compraron votos, o si lo compraron, bueno, o si recibieron el dinero, no votaron por ellos. Y eso de verdad me da mucho orgullo el compartirlo, ¿no? Fernando, ¿tú qué nos puedes dejar ya como último comentario? Pues replicar, informarnos, motivar a nuestro compañero de al lado, nuestro vecino, nuestra señora de la tienda, cuando vamos todo el tiempo estamos haciendo política, pero sobre todo el tiempo estar informando a la ciudadanía que tal vez vemos con mayor apatía, darles una pequeña, dejarles como una espinita, ¿no? Decirles, oye, ¿por quién piensas votar? No, pues por tal, no, o sea, realmente dejarles como esa duda de realmente que vayan y el día de la elección y voten de manera consciente, de manera informada, y no, como lo decía desde un principio, ¿no? Con el beneficio que vamos a tener en lo inmediato. ¿Por qué? Porque van a ser 6 años donde no vamos a tener beneficios tal vez por 500 pesos, 200 pesos que vamos a tener en lo inmediato. Hay que hacerlo, hay que votar de manera consciente, hay que invitar a todo el que nos topemos, ya estemos en la fiesta, en la iglesia, donde sea, siempre estamos haciendo política. Entonces, pues eso, invitarlos a toda la ciudadanía a que lo hagamos de manera consciente y pues bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad de estas 2 horas compartir con ustedes la mesa. Buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, el llamado de Fernando es claro, hay que evangelizar el voto. Así que al rato vamos a inventar una alabanza hacia el voto o algo por el estilo, ¿eh? Y la idea va a ser de Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero hayan disfrutado, al igual que nosotros, este foro. Y pues bueno, que pasen ustedes una excelente noche. Nos estamos viendo el próximo lunes con uno de estos foros. Si no me equivoco, nos toca el foro de España o Argentina. Así que lunes y martes tenemos una cita. Muy bien, muchas gracias. Bonita noche. Hasta luego, nos vemos. Chao.